Jóvenes estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de los signos de puntuación. Nosotros sabemos que cuando escribimos o leemos un texto, siempre vemos estos elementos, los cuales nos ayudan a mejorar la comprensión o interpretación del contenido. Muy bien, veamos de qué trata. Vamos a ver una pequeña definición sobre los signos de puntuación, ¿no? Primeramente, aquí podemos observar los puntos suspensivos, punto, la coma, los signos de interrogación, los signos de admiración, dos puntos. Y aparte de estos hay muchos más, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente sobre los signos de puntuación, ¿ya? Vamos a decir de que son elementos que facilitan la comprensión, ¿no? Ojo con esta palabrita, elementos, que facilitan la comprensión de lo que se escribe o de lo que se lee, ¿no? Recuerden, dentro de las habilidades comunicativas nosotros tenemos escribir y leer, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo estas actividades de manera óptima, debemos de tener en cuenta a los signos de puntuación, ¿ya? Ahora, los signos de puntuación nos ayudan en la definición de pausas, ¿no? Nos indican pausa. También nos ayudan a dar entonación, velocidad de voz, ritmo y hay otras características más que se cumplen al hacer uso de estos signos de puntuación, ¿no? Ahora, una buena producción textual que sea coherente, que tenga esa propiedad, depende del buen uso de los signos de puntuación, ¿ya? Debemos de utilizar correctamente los signos de puntuación en la producción de los textos, ¿no? Ya que esto nos va a ayudar a que este texto sea comprendido de manera óptima. Muy bien, vamos a empezar con los signos que utilizamos para indicar pausa, ¿ya? Primero vamos a tener a este signo, el punto, ¿no? Ahí tenemos la imagen, el punto. Aquí está el punto, ¿no? Siempre nosotros, cuando leemos un libro, vemos, ¿no? Vemos a este símbolo, a este signo también, el cual nos ayuda a comprender muchas cosas del contenido. Veamos cuando utilizamos el punto. Antes de empezar, el punto tiene tres formas básicas, ¿no? Vamos a empezar con la primera, el punto y seguido. ¿Cuándo utilizamos el punto y seguido? El punto y seguido nosotros lo vamos a utilizar para separar oraciones dentro de un mismo párrafo, ¿ya? Ojo, recordemos que las oraciones indican ideas completas, ¿listo? Ahora, generalmente nosotros cuando escribimos lo hacemos en la computadora, ¿no? Y después del punto seguido se escribe en la misma línea o renglón. Y si está al final de la línea, se continúa en la siguiente sin dejar sangrilla, ¿no? La sangrilla es aquel espacio que nosotros dejamos para indicar otro párrafo, pero si es punto seguido, lo escribimos de manera continua, como dice, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos un párrafo. Dice, el bosque es un ecosistema en el que priman matas y árboles. Punto, ¿no? Aquí está el punto seguido. Aquí, en toda esta primera parte que estoy aquí en el recuadro, nos viene a dar una idea, ¿no? El bosque, es un ecosistema en el que priman matas y árboles, ¿no? Ahí nos da una idea. Punto seguido y continuamos con la siguiente idea, ¿no? Perteneciente al mismo párrafo. Una característica de este ecosistema es que en áreas muy pequeñas suelen convivir numerosas especies de plantas y animales, ¿no? Y así se complementa toda la información en un solo párrafo. Pero aquí, como les dije anteriormente, hay dos ideas que son separadas por el punto y seguido.
Veamos el siguiente tipo de punto, el punto y aparte, ¿no? Cuando utilizamos el punto y aparte para separar párrafos, ¿ya? Para separar párrafos, ¿no? Entonces, separa dos párrafos distintos, ¿no? Que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto contenidos diferentes. Ojo, cuando hablamos de un solo párrafo, el contenido era referido al mismo tema, pero cuando hablamos de la separación de párrafos, contenidos diferentes, ¿no? Ahora el punto y aparte señala una pausa más larga que el punto y seguido, y tras él, cuando vamos a escribir en la computadora, nos inicia un nuevo párrafo en otro renglón con mayúscula y con su correspondiente sangría. Ya esto es cuando escribimos en la computadora, recuerden. Veamos un ejemplito. Dice, si todos fueran exterminados, el hombre también moriría, porque lo que ocurre a los animales también le sucederá al hombre. Hasta aquí se nos da a conocer una idea, ¿no? En un párrafo. Y fíjense, hacemos uso del punto y aparte. Y aquí continuamos con otro párrafo que nos va a hablar del mismo tema, pero va a expresar un contenido diferente. Esto sabemos, la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra, ¿no? Para separar estos dos párrafos, aquí tenemos el uso del punto y aparte. Tercer tipo de punto es el punto y final, ¿no? Algunos también dicen punto final. ¿Listo? Cuando utilizamos el punto final, cuando terminamos de escribir un texto, ¿no? Por ejemplo, acá dice termina, acaba un escrito. También cuando se separa una dimensión importante de un texto, ¿no? Puede ser una parte, puede ser un capítulo, puede ser una sección, etc., ¿no? Ahí hacemos uso del punto final, ¿ya? Vemos un ejemplo, ¿no? Guarde para su regalo esta sentencia un autor. Si el sabio no aprueba, malo; si el necio aplaude, peor, ¿no? Entonces aquí vemos el punto final, ¿no? Punto final. Listo. Ahora, el punto también se utiliza en los siguientes casos. Veamos el primero. Se escribe con punto después de una abreviatura, ¿no? Ahora la palabra siguiente o la siguiente palabra no se escribe con mayúscula, ¿no? Ojo, cuando ponemos el punto a la abreviatura no tiene el equivalente al punto y seguido, ya por lo tanto la escritura es con minúscula, ¿no? Ahora, también vamos a escribir con no se pone punto detrás de las abreviaturas de los símbolos químicos, ¿no? De las unidades de medida, ni detrás de los puntos del horizonte. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir centígramos, que es una unidad de medida, van sin punto, ¿no? A excepción o a diferencia de las abreviaturas que nosotros utilizamos dentro de la gramática general, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí hercios, ¿no? Unidad de medida, norte, punto, ¿no? Símbolos químicos, por ejemplo, AU es el oro, ¿no? El oro. Entonces no lleva punto. ¿Ya? Entonces los que no llevan punto, las abreviaturas que no llevan punto, son los símbolos químicos, unidades de medida, ni puntos que indiquen los horizontes. ¿Listo? Ahora también vamos a escribir con punto después de una inicial, ¿no? Después de una inicial. Esto puede ser un apellido o un nombre. Generalmente se utiliza en un nombre, ¿no? Inés María Flores, ¿no? En vez de escribir María, simplemente podemos poner un punto, ¿no? Que indica abreviación. Abreviación del nombre, ¿no? A través de una inicial. Ahora, el punto también puede aparecer detrás de otros signos que cierran también periodos, ¿no? Por ejemplo, usted está escribiendo y a manera de explicación, de aclaración, puede utilizar los paréntesis, las comillas, o en algunos casos utilizan corchetes, y después de estos signos también utilizamos punto. Ahora, los títulos de libros, artículos, obras de arte, cuando aparecen aislados no llevan punto final, ¿no? Como por ejemplo el título de una obra, Matalache. Si ustedes se fijan en la portada de los libros, no aparece Matalache, punto, ¿no? Son simplemente el nombre.
Ahora, por ejemplo, una obra literaria, imaginar con Cervantes, y otro donde habite Sartre. Bueno, los nombres más aislados, nombres o títulos de obras, se escriben sin punto. Muy bien, seguimos con los signos para indicar pausa. Anteriormente vimos el punto, ahora nos toca ver a los dos puntos, ¿no? Los dos puntos. Este es su gráfico, ¿no? Dos puntos. Muy bien, ahora vamos a ver cuándo utilizamos estos dos puntos, que también son signos, como hemos dicho anteriormente, que indican pausa, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos dice, ¿no? Los dos puntos siempre van a indicar una pausa larga, ¿no? Ahora, ojo, lo que viene después de los dos puntos, los escritos, sirven para completar, aclarar o resumir, ¿no? Lo que se haya expuesto anteriormente, ¿ya? Ojo, ese es el contenido que se escribe después de los dos puntos, ¿no? Ahora vamos a ver los casos de los dos puntos. Muy bien. Vamos a utilizar los dos puntos después del saludo en las cartas. Ojo chicos, saludo. Algunos también lo conocen como el nombre de vocativo, ¿no? En cartas y documentos, ¿no? Esto también se denomina puntuación estándar, ¿ya? Y esto va después del vocativo o del saludo, ¿no? Que se usa al principio de un discurso. También, ¿no? Veamos algún ejemplo. Usted escribe, digamos, una carta y ahí te dicen, ¿no? Querido hijo, dos puntos, y empezamos con el contenido, ¿no? Completa, aquí como dice en la primera parte. Y también se puede utilizar los dos puntos después del vocativo, al principio del discurso, ¿no? Digamos, un orador dice, ¿no? Distinguido público, y empieza a aclarar o a resumir los puntos que va a tratar. Entonces, después de un saludo siempre van los dos puntos. Listo. Ahora los dos puntos también se utilizan antes de iniciar una enumeración, ¿no? Veamos. El testigo tiene 3 hermanas, 2 puntos, y empezamos con la enumeración, ¿no? Luisa, Josefina y Lidia, ¿no? Ahí está la enumeración. Ahora otro tipo de enumeración, ¿no? Le envío por correo los siguientes artículos, dice, ¿no? 2 puntos y empezamos con la enumeración. Libretas, lápices, bolígrafos y reglas, ¿no? Entonces ahí también podemos utilizar los dos puntos. Siguiente caso es cuando utilizamos los dos puntos al separar una palabra o frase que indica ejemplificación. ¿Listo? Ejemplificación, ¿no? Y antes de eso, antes de los dos puntos se puede escribir con las siguientes palabras. Así, por ejemplo, a saber, de esta manera, como sigue, a continuación, las siguientes, etcétera. No hay más. Vamos a ver los ejemplos. Fíjense. En la exhibición podrás observar diferentes variedades de plantas. A saber, ¿no? ¿Dónde está a saber? Fíjense, aquí está a saber, ¿no? Y aquí también tenemos a saber, ¿ya? Y empezamos, ¿no? Con la enumeración, como dice, rosas, gardenias, lirios, helechos y orquídeas, ¿no? Están ejemplificando. ¿Qué plantas? ¿Qué plantas? Van a ver, ¿no? Como ejemplos. Y, a ver, aquí otro ejemplo. Todas las palabras agudas terminadas en vocal se acentúan, ¿no? Como por ejemplo, ¿dónde está? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. 2 puntos. Y ahí tenemos las palabras agudas. La B, cantó, partí, Perú. Ejemplificándose. Muy bien, ahora veamos otro tipo de uso de los dos puntos. Antes de una cita textual. Recuerden que la cita textual es lo que dice una determinada persona, ¿no? Generalmente vamos a hablar de algún autor, de algún héroe, de algún personaje importante, ¿no? Por ejemplo, en la historia tenemos lo que dijo Bolognesi, ¿no? Bolognesi contestó, ¿no? Antes de la batalla de Arica. Siempre la cita textual se escribe con comillas, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, ¿no?
Y ojo, fíjense los dos puntos. ¿Ya? Continuemos. Los dos puntos también se utilizan antes de la palabra, frase u oración que se presenta como prueba o explicación de lo anterior, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho al inicio, ¿no? Se utiliza para explicar, para dar a entender mejor un enunciado, ¿no? Entonces, fíjense, yo puedo enunciar de la siguiente manera, ¿no? Puedo decir, la actividad fue un éxito. Ahora, si yo quiero explicar por qué fue un éxito, pongo dos puntos y doy la explicación. Hubo varios miles de dólares de ganancia, ¿no? Entonces, esto de aquí es la explicación del enunciado anteriormente dicho, ¿no? Otro, por fin aclaramos todo el asunto, ¿no? La explicación, el señor Luis Alberto García es la persona a quien le corresponde el cheque que por error enviamos a usted. Estamos explicando, ¿no? O estamos mostrando una prueba. Ahora los dos puntos también lo vamos a utilizar para separar palabras y fórmulas propias de los decretos, en sentencias, resoluciones, certificados. Ojo, este punto pertenece al tema también de textos administrativos, ¿no? De textos jurídicos, ¿ya? Por ejemplo, lo que usted, ¿no? Pide un certificado y el director dice, no, yo certifico dos puntos que el estudiante ha aprobado, ¿no? En una constancia, por ejemplo, hago saber, ¿no? De que tal persona ha trabajado en el centro educativo tal, desempeñándose como director, digamos. En sentencias, ¿no? O el juez ordena y manda, ¿no? Se deje en libertad o se le dé años de cárcel, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estas fórmulas corresponden a partes de los textos administrativos y textos jurídicos. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a continuar, ¿no? con otro signo de puntuación que también indican pausa, que son los puntos suspensivos. ¿Ya? Ojo chicos, los puntos suspensivos son solo tres. Aquí está la imagen correspondiente, ¿no? Tres. Hay otros que ponen más, ¿no? Eso ya no es. Ya. Se puede poner más puntos en documentos en los cuales nosotros vamos a completar, ¿no? En forma manual el contenido, ¿ya? Pero si vamos a utilizar los puntos suspensivos, solamente tres. ¿Listo? Muy bien. Los puntos suspensivos tienen generalmente tres formas de uso. Vamos a ver la primera, ¿ya? La primera forma. Vamos a utilizar los puntos suspensivos cuando queremos dejar una oración incompleta y el sentido quede en suspenso. ¿Listo? ¿Ya? Al leer la entonación es indecisa, ¿no? Porque no está completo lo que queremos decir, ¿no? Aquí vamos a expresar incertidumbre, expectación, duda, temor, ironía, indecisión, etc. También se dice que los puntos suspensivos se utilizan cuando queremos indicar un estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, duda, ¿no? Cuando tenemos una duda, no sabemos si es un conocimiento científico, aquí puede decir real, ¿no? Puede haber lugar a la duda, ¿no? O solo es un supuesto especulativo, ¿ya? Hay duda, ¿no? Ahora de ironía saben que es una especie de burla, ¿no? No soy águila, dice el avestruz, asustada, el avestruz temerosa, ¿no? Y todo el mundo admira su modestia, ¿ya? ¿Ya ven? Aquí se puede completar con otros contenidos, ¿no? Pero la oración siempre va a quedar incompleta. Nosotros podemos interpretar lo que quiere decir el autor, pero no tal como él lo quiere decir, ¿no? Temor, por ejemplo, dice, nadie sabe qué sucederá. Aquí, ¿no? Nosotros debemos precavernos en todo lo posible, o ellos deberán, ¿no? Temor, miedo, ¿no? Y expectación con el pesimismo y el descreimiento te volverás viejo. Entonces, que Dios se apiade de tu alma, ¿no?
Aquí expectación. Estamos a la expectativa de algo que va a pasar. ¿Listo? Ahí utilizamos los puntos suspensivos. También utilizamos los puntos suspensivos cuando nosotros decimos un refrán, ¿no? Un refrán, un adagio, o utilizamos una expresión a medias, ¿no? Con el fin de que el lector pueda reconstruirla. Ojo, estos refranes, adagios o expresiones que traen consigo una enseñanza son conocidas, ¿no? Son conocidas y los lectores o los receptores, en este caso, tienen que completar las frases, ¿no? Quien a buen árbol se arrima, ¿no? Por ejemplo, a caballo regalado, ¿ya? Por ejemplo, en casa de herrero, ¿no? Nosotros completamos los refranes. Y la última forma de los dos puntos es cuando se colocan al final de enumeraciones incompletas. ¿Listo? Nosotros iniciamos una enumeración y si no sabemos la cantidad de los elementos que la conforman, nosotros podemos escribir al final puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos también es equivalente a la palabra etcétera, ¿no? La abreviatura etcétera, que significa muchos más, ¿no? O varios más. Ejemplo, miren, era grácil, bella, altanera, distante, ¿no? Si no sabemos qué características más tiene, simplemente puntos suspensivos. Bien, chicos, espero que les haya servido esta explicación sobre estos signos de puntuación que utilizamos para indicar pausa. Nos vemos en la siguiente clase con los demás signos que nos faltan.